Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Historia 1. Mi abuelo Julián era el tipo de hombre que llenaba cualquier habitación, no por su físico, aunque con su robustez y porte siempre llamaba la atención, sino por su risa profunda, sus cuentos llenos de drama y exageración, y, sobre todo, por su carácter despreocupado. Pero cuando empezaba a hablar de aquella noche, su voz cambiaba. No había risas ni gestos exagerados, solo una mirada fija en un punto inexistente y un tono grave que te obligaba a escuchar. De niño, solía pensar que la historia del diablo era solo eso, un cuento más para asustarme o evitar que siguiera su ejemplo. A mis ojos, Julián era un hombre invencible, aunque su vida estuviera llena de excesos. Bebía como si la botella fuese una extensión de su cuerpo, y las mujeres parecían ser un pasatiempo más que una pasión. Mi abuela lo había abandonado hacía años, cansada de sus promesas rotas y sus noches perdidas. La historia comenzó como cualquier otra noche de las muchas que mi abuelo pasaba en las cantinas de su pueblo, un lugar diminuto en el norte del país donde los secretos corrían rápido, pero el tiempo, lento. Esa noche, según decía, era diferente desde el principio. Había algo en el aire, una sensación que describía como un frío que no venía de la temperatura, sino del alma misma. Fede, me decía mientras golpeaba suavemente la mesa para subrayar sus palabras, ese frío no era normal. Era como si algo, o alguien, estuviera mirándome, esperando que hiciera algo para que todo empeorara. La cantina estaba casi vacía. Era jueves, y el único sonido que acompañaba sus pensamientos era el de las fichas cayendo en una vieja máquina tragamonedas y el murmullo ocasional del dueño limpiando vasos. Julián estaba sentado al fondo, con una botella de tequila a medio terminar frente a él y una sonrisa torcida, típica de alguien que se siente invencible. Fue entonces cuando ella apareció. Era una mujer joven, demasiado hermosa para un lugar como ese. Su vestido rojo ajustado parecía brillar incluso bajo la débil luz amarilla de los faroles. Dijo que se llamaba Rosa, aunque mi abuelo admitía que ese nombre probablemente no era real. No importaba. Su mirada oscura y su sonrisa coqueta lo hipnotizaron de inmediato. Según él, jamás había visto a alguien con una belleza tan perfecta. Se le acercó sin dudar y, antes de que se diera cuenta, ya estaban compartiendo risas, miradas y copas. Ella no parecía beber mucho, pero mi abuelo se aseguraba de que su vaso nunca estuviera vacío. Todo parecía un sueño, como si el universo entero se hubiera alineado para regalarle una noche inolvidable. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Julián juraba que, mientras hablaban, Rosa sabía cosas sobre el que jamás le había contado. Detalles insignificantes, como el apodo que tenía de niño o la vez que casi se ahoga en un río cuando tenía 8 años. Él intentó reírse, pensando que era alguna especie de coincidencia, pero Rosa simplemente lo miró, con una sonrisa que poco a poco dejó de parecer amistosa. «Conozco todos tus secretos, Julián. Sé lo que haces y lo que has hecho», le dijo ella, inclinándose hacia él con un brillo inquietante en los ojos. «Era como si me estuviera viendo el alma», decía mi abuelo, golpeando el vaso en la mesa mientras lo contaba. Esa noche, algo en Rosa cambió. Lo que comenzó como un coqueteo casual se convirtió en un interrogatorio sutil, y el aire a su alrededor empezó a pesar, según Julián. Sabía que algo no estaba bien, pero, me quedé. Pensé que era el tequila, o mi imaginación, confesaba, su voz quebrándose un poco. El dueño de la cantina se acercó en ese momento para recordarle que estaban cerrando. Julián se levantó, tambaleándose ligeramente, y ofreció a Rosa llevarla a su casa. Ella aceptó, pero cuando salieron, el pueblo ya no se veía como antes. Fede, lo juro, todo estaba apagado. No había luces, ni siquiera la luna. Solo nosotros dos y un camino que nunca había visto. El tono de mi abuelo siempre se volvía más oscuro en ese punto, y su mirada, más distante. Julián no entendía qué estaba pasando.
Había recorrido esas calles toda su vida, y aún en las noches más oscuras siempre podía orientarse por los viejos postes de luz o por las farolas de las casas desperdigadas. Pero esa noche, no había nada. Solo un camino polvoriento que parecía extenderse hacia un horizonte imposible. Rosa caminaba junto a él, con una sonrisa imperturbable, como si todo esto fuera completamente normal. ¿Hacia dónde vamos?, le preguntó, tratando de sonar despreocupado. Pero ella no respondió. Solo señaló hacia adelante, y mi abuelo, atrapado entre el miedo y la fascinación, decidió seguirla. Fede, me decía, ahí fue cuando supe que ya no tenía el control. Algo me empujaba a seguir, como si mis piernas no fueran mías. El camino se hacía más estrecho, y el silencio era total, casi ensordecedor. Según él, ni siquiera podía escuchar sus propios pasos o su respiración. Era como si el mundo se hubiera detenido, dejándolos a ellos dos en una burbuja de vacío. Cuando finalmente llegaron a un claro, Julián sintió que el aire se volvía más pesado, y el frío que había sentido en la cantina regresó, ahora más intenso, clavándose en sus huesos. En el centro del claro había una mesa de madera vieja, casi podrida, y una silla a cada lado. Sobre la mesa, una baraja de cartas perfectamente apilada y una botella de licor oscuro. Rosa se sentó en una de las sillas, elegantemente, y con un gesto lo invitó a sentarse frente a ella. Vamos a jugar un juego, Julián. Si ganas, tendrás todo lo que siempre has deseado. Pero si pierdes, su sonrisa se ensanchó, y su voz se volvió más grave, yo me quedaré con lo único que realmente te pertenece. Julián intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Había algo en la forma en que Rosa lo miraba, en cómo sus ojos brillaban con un fuego extraño, que lo paralizaba. Finalmente, se sentó. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía otra opción. ¿Qué quieres decir con lo único que realmente me pertenece?, preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Rosa no respondió de inmediato. Tomó la baraja, la mezcló con una precisión sobrenatural y comenzó a repartir cartas. Tu alma, Julián. Eso es lo único que verdaderamente es tuyo. Y créeme, es muy valiosa. Mi abuelo decía que sintió un sudor frío recorrerle la espalda en ese momento. Durante años había bromeado sobre vender su alma al diablo por una buena botella de tequila o una noche con una mujer hermosa, pero nunca pensó que algo así pudiera ser real. Sin embargo, allí estaba, frente a él, una criatura que no podía ser humana. El juego que propuso Rosa era simple, cada uno tomaría una carta del mazo y el que tuviera el número más alto ganaría. Mi abuelo, en su estado de nerviosismo, intentó razonar consigo mismo. Era un juego de suerte, y las probabilidades estaban parejas, ¿no? Pero algo en su interior le gritaba que no era tan sencillo. La primera ronda fue rápida. Mi abuelo sacó un 9 de tréboles, mientras que Rosa sacó un 10 de corazones. Él sintió un leve alivio, no había perdido nada, aún. No te preocupes, Julián. Apenas estamos comenzando. Rosa habló con una calma inquietante mientras mezclaba nuevamente la baraja. La segunda ronda fue igual. Esta vez mi abuelo sacó un 7 de picas y Rosa, un rey de diamantes. Con cada ronda, el ambiente parecía volverse más denso, y Julián decía que sentía que cada vez era más difícil respirar. Para la tercera ronda, Rosa le ofreció algo distinto. ¿Por qué no subimos la apuesta? Si ganas, te devolveré todo lo que has perdido hasta ahora, y además tendrás algo más, la vida que siempre has deseado. Sin preocupaciones, sin remordimientos. Rosa inclinó la cabeza y sus ojos lo atravesaron como cuchillos. Pero si pierdes, bueno, yo me quedo contigo para siempre. Julián sabía que debía detenerse, que debía levantarse e irse, pero algo en la promesa de una vida perfecta lo sedujo. Aceptó. Tomaron sus cartas. Mi abuelo tenía unas de espadas, y por un breve instante, sintió una chispa de esperanza. Pero entonces Rosa giró la suya, un comodín. Según mi abuelo, fue en ese momento cuando todo cambió. El rostro de Rosa empezó a transformarse. Su piel, antes perfecta, se volvió grisácea, como si se estuviera pudriendo,
sus ojos se hundieron, dejando un vacío negro, y sus labios se curvaron en una sonrisa imposible. Todo a su alrededor parecía desmoronarse. El claro, la mesa, las cartas, todo desapareció, y mi abuelo se encontró solo, de pie, en medio de la oscuridad. Fede, me contaba, era como estar atrapado en el infierno mismo. Y lo peor es que sabía que no era un sueño. Julián se quedó paralizado en medio de aquella oscuridad, como si el aire mismo se hubiese solidificado, atrapándolo. Todo lo que había sentido antes, el frío, el peso, el sudor en su espalda, se intensificó. Y entonces, una voz profunda, gutural, surgió de todas partes, resonando como un eco interminable. Julián, ¿creías que podías engañarme? ¿Que podías vivir tu vida como quisieras sin pagar el precio? Mi abuelo nunca pudo describir exactamente de dónde venía esa voz. Decía que no era como si alguien hablara desde un lugar específico, sino que era la misma oscuridad la que se dirigía a él, envolviéndolo, aplastándolo. Intentó gritar, pero su voz no salía, sus labios se movían inútilmente. De repente, apareció una figura frente a él, emergiendo de las sombras como si estuviera hecha de ellas. Era alta, mucho más alta de lo que cualquier persona podría ser, con cuernos que se retorcían hacia el cielo y ojos que ardían como brasas. La figura caminó hacia él lentamente, y cada paso hacía que el suelo bajo los pies de Julián temblara. ¿Por qué yo? Logró preguntar mi abuelo con un hilo de voz, luchando contra el terror que lo invadía. La criatura sonrió, revelando unos dientes afilados y amarillentos. Porque tú me llamaste, Julián. Con cada botella que levantaste, con cada promesa rota, con cada noche perdida en la lujuria, me llamaste. Y ahora estoy aquí. Tú me perteneces. Julián sintió que sus piernas cedían, y cayó de rodillas. La desesperación lo inundaba, y por primera vez en su vida, sintió un arrepentimiento genuino. No por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. Pensó en mi abuela, en sus hijos, incluido mi padre, y en todo lo que había desperdiciado por culpa de su egoísmo. Quiso llorar, pero incluso las lágrimas parecían haberse congelado en su rostro. Fue entonces cuando se aferró a lo único que podía, la oración. Nunca había sido un hombre religioso, pero en ese momento, recordó las palabras que su madre le había enseñado de niño. Comenzó a rezar en voz baja, con los ojos cerrados, casi murmurando. ¿Crees que eso te salvará? Rugió la criatura, acercándose aún más. No hay lugar para el perdón aquí. Ya es tarde. Pero Julián no se detuvo. Sus palabras, aunque temblorosas, comenzaron a ganar fuerza. Repetía una y otra vez las oraciones que recordaba, como si su vida dependiera de ello, y tal vez así era. La criatura se detuvo, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia. Cada palabra que mi abuelo pronunciaba parecía debilitar a la figura, cuyo cuerpo comenzaba a deshacerse, como cenizas siendo arrastradas por el viento. El mundo a su alrededor empezó a cambiar. La oscuridad retrocedía, y el suelo bajo sus pies dejó de temblar. Finalmente, Julián abrió los ojos y se encontró de vuelta en el claro, pero esta vez estaba solo. La mesa, las cartas y Rosa habían desaparecido. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba sobre él como si nada hubiera pasado. Mi abuelo se quedó ahí, en silencio, durante lo que parecieron horas, intentando procesar lo que acababa de vivir. Cuando finalmente se levantó, sus piernas aún temblaban, pero sabía que había sobrevivido a algo que pocos podrían contar. Esa noche caminó de vuelta al pueblo, directo a su casa. Nunca volvió a la cantina, ni volvió a tocar una gota de alcohol. Durante el resto de su vida, se dedicó a enmendar sus errores, intentando ser el hombre que nunca había sido. Pero cada vez que contaba esta historia, sus ojos se oscurecían, como si una parte de él aún estuviera atrapada en aquel encuentro. A veces pienso que mi abuelo se salvó esa noche, pero otras veces creo que nunca escapó del todo. Hay algo en la forma en que terminaba su relato, siempre mirando al fuego, susurrando como si no quisiera ser escuchado. El diablo no olvida, Fede. Solo espera su momento. Historia 2. Me llamo Mauricio,
Tengo 40 años, y aunque ya no soy el hombre que era hace algunos años, hay algo que nunca me ha abandonado, el peso de mi pasado. No soy de los que creen en cosas sobrenaturales, siempre fui más del tipo lógico, un hombre que prefería buscar explicaciones racionales antes que aceptar algo que no podía entender. Pero lo que viví aquella noche en el hospital. No puedo olvidarlo, no importa cuánto lo intente. Todo comenzó después del accidente. Había estado involucrado en cosas que no voy a detallar aquí. No porque quiera ocultarlas, sino porque me avergüenzan profundamente. Fueron actos egoístas, peligrosos, ilegales, y yo sabía que tarde o temprano iba a pagar por ello. Lo que no sabía era que el precio sería tan alto. Era de noche y venía conduciendo rápido, más rápido de lo que debía. El auto se salió del camino y chocó contra un árbol. La fuerza del impacto fue brutal, recuerdo el sonido del metal retorciéndose, el parabrisas rompiéndose como si fuese papel, y luego, el silencio. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Todo era confuso, un caos de luces parpadeantes y voces que parecían venir de muy lejos. Después de eso, no recuerdo mucho más. Solo sé que cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital. El dolor era insoportable. Mi pierna derecha estaba enyesada, mi brazo izquierdo colgaba de una especie de arnés y mi cabeza parecía estar envuelta en fuego. Me dijeron que había perdido mucha sangre, que estuve al borde de la muerte. Quizá por eso todo lo que sucedió esa noche fue tan real. Estoy seguro de que no fue un sueño. Eran las 3 de la madrugada, o al menos eso marcaba el reloj en la pared. El hospital estaba en completo silencio. Podía escuchar el leve zumbido de los monitores al lado de mi cama y el ocasional crujido de alguna puerta en el pasillo. Pero entonces, algo cambió. El aire en la habitación se volvió más frío, casi helado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Al principio pensé que era alguna especie de parálisis por el accidente, pero lo que pasó después me hizo descartar cualquier explicación lógica. Vi una sombra en la esquina de la habitación. Al principio era solo eso, una sombra, inmóvil, como si formara parte de la pared. Pero poco a poco, comenzó a moverse. Se deslizó hacia adelante, tomando forma, y lo que vi me dejó completamente paralizado. Era un hombre, o algo que se parecía a uno. Era alto, con un traje negro impecable y una presencia que llenaba todo el cuarto. Pero lo que más me inquietaba eran sus ojos, 2 pozos negros, profundos, como si no tuvieran fin. Mauricio, dijo con una voz que resonó en todo mi ser. No era un sonido normal, era como si hablara directamente dentro de mi cabeza. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca, y mis labios no se movían. Él se acercó lentamente, y con cada paso, el aire se hacía más pesado. Cuando llegó a mi lado, pude sentir un calor extraño, como si su presencia quemara todo a su alrededor. ¿Sabes quién soy?, dijo, inclinándose hacia mí. No sé cómo, pero lo supe. No era un médico ni una enfermera. No era un visitante ni una alucinación provocada por el dolor o los medicamentos. Era el diablo. Al verlo tan cerca, sentí que mi mente estaba al borde de romperse. Su rostro era una mezcla imposible de perfección y horror. De lejos, parecía un hombre atractivo, casi seductor, pero al estar frente a mí, cada detalle desafiaba cualquier lógica humana. Sus ojos, aquellos pozos negros, parecían absorber toda la luz de la habitación y su sonrisa. Era amplia, demasiado amplia, como si su rostro se extendiera más allá de los límites normales. No tienes que decir nada, Mauricio. Lo sé todo sobre ti. Su voz no era fuerte, pero retumbaba en mi cabeza, como un eco que se repetía sin fin. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se detendría. Intenté convencerme de que era una pesadilla, una alucinación provocada por el accidente, pero algo en mí sabía que no lo era. Todo se sentía demasiado real. Podía olerlo, un aroma mezcla de azufre y madera quemada que llenaba la habitación. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, como si estuviera parado junto a un horno abierto. Has llevado una vida interesante, ¿no crees? Continuó,
mientras se acomodaba en una silla junto a mi cama como si fuera un visitante cualquiera. Corriste riesgos, hiciste apuestas peligrosas, y todo para terminar aquí, entre estas sábanas blancas, quebrado por tus propios errores. Quise hablar, pero mi cuerpo seguía sin responder. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, obligado a escuchar cada palabra de aquel ser. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y me miró con esa sonrisa que parecía cortarme la piel. ¿Sabes qué es lo interesante de los hombres como tú, Mauricio? Preguntó, aunque no esperaba respuesta. Siempre creen que tienen tiempo. Tiempo para arreglar las cosas, tiempo para redimirse, tiempo para escapar de lo inevitable. Pero déjame decirte algo, no hay tiempo, y tú lo sabes. Mi mente estaba llena de imágenes, cada decisión egoísta, cada acto cruel, cada promesa rota. Era como si él hubiera abierto un álbum de mi vida, obligándome a mirar cada página. Y lo peor era que tenía razón. Siempre había pensado que podría enmendar las cosas algún día, pero nunca lo hice. Y ahora, ese algún día parecía haberse agotado. ¿Por qué estás aquí? Logré preguntar finalmente, aunque mi voz salió débil, como un susurro. El diablo inclinó la cabeza, como si estuviera divertido por mi pregunta. Estoy aquí porque tú me llamaste, Mauricio. Cada decisión que tomaste, cada acto que cometiste, fue una invitación. Y ahora he venido a cobrar. ¿Cobrar qué? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tu alma, por supuesto. Su sonrisa se ensanchó aún más, si eso era posible. Pero no te preocupes, no soy un monstruo. Te daré una oportunidad. Un trato, si lo prefieres. Un trato. Por un momento, algo parecido a la esperanza se encendió en mi interior. Había oído historias sobre pactos con el diablo, sobre personas que lograban escapar de su destino a cambio de algo. Quizá aún había una forma de salir de esto. ¿Qué clase de trato? Pregunté, con un poco más de fuerza en la voz. El diablo se recostó en la silla, cruzando las piernas con una elegancia inquietante. Es simple. Me das algo que yo quiera, y a cambio, te dejaré vivir. Se detuvo, como si estuviera disfrutando de mi reacción. Pero, por supuesto, no será fácil. Tendrás que demostrarme que lo mereces. No sabía qué responder. Estaba atrapado entre el miedo y la desesperación. Pero antes de que pudiera decir algo, él levantó una mano, como si hubiera leído mis pensamientos. No necesitas decidir ahora, Mauricio. Te daré un tiempo para pensar. Pero recuerda, no puedes engañarme. Lo sabré todo, y el reloj no se detiene. Se levantó de la silla y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la misma sombra de la que había surgido, se giró hacia mí una última vez. Nos veremos pronto. Y con eso, la habitación volvió a la normalidad. El aire dejó de ser pesado, el olor a azufre desapareció, y las luces regresaron a su brillo habitual. Me quedé ahí, temblando, con el corazón latiendo descontrolado y una certeza aterradora, no había sido un sueño. Lo había visto, había hablado con él, y ahora tenía que decidir. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de miedo y paranoia. Cada vez que alguien entraba a la habitación, una enfermera, un médico, incluso mi madre, me sobresaltaba, esperando verlo a él. Pero no regresó, al menos no de inmediato. A pesar de eso, su presencia seguía ahí, como una sombra que nunca desaparecía. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa que parecía burlarse de mi debilidad. Cuando finalmente me dieron de alta, me encontraba en un estado deplorable. Mi cuerpo estaba destrozado, pero era mi mente la que realmente había sufrido el golpe. La idea del trato que me había ofrecido no dejaba de atormentarme. ¿Qué querría exactamente? ¿Y qué estaría dispuesto yo a darle para salvar mi vida? Sabía que no podía ignorarlo. Tarde o temprano, volvería, y yo tendría que enfrentarlo. Pasaron semanas, y poco a poco comencé a recuperar algo de normalidad, aunque mis noches seguían siendo un infierno. Soñaba con él casi todas las noches, y aunque no hablaba, sus ojos lo decían todo,
el tiempo se estaba agotando. Intenté buscar ayuda. Visité a un sacerdote, aunque nunca le conté la historia completa. Solo le dije que sentía que algo oscuro me seguía. Él rezó por mí, pero no sirvió de nada. Incluso pensé en ver a un psicólogo, pero descarté la idea. ¿Cómo explicar algo así sin que me tomaran por loco? La noche en que volvió, yo estaba en mi departamento. Había intentado mantenerme ocupado durante el día, limpiando, reorganizando cosas, cualquier excusa para no pensar en él. Pero cuando llegó la madrugada, el mismo frío de aquella noche en el hospital llenó el aire. Lo supe antes de verlo. Estaba ahí. Me giré lentamente, y allí estaba, sentado en mi sofá, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Llevaba el mismo traje negro, pero esta vez había algo diferente en él. Su sonrisa era más amplia, más intensa, y sus ojos parecían brillar con una luz propia. Mauricio, dijo, con ese tono suave y aterrador que parecía resonar en mi cabeza. Ha llegado el momento. ¿Has pensado en mi oferta? Intenté mantener la calma, pero era imposible. Todo mi cuerpo temblaba, y sentía que me faltaba el aire. Asentí lentamente, incapaz de encontrar mi voz. Bien, continuó. Entonces hablemos de lo que quiero. Se inclinó hacia adelante, y por un momento pensé que iba a tocarme. Pero en lugar de eso, simplemente me miró, como si pudiera leer cada pensamiento, cada secreto que yo trataba de ocultar. Quiero tu arrepentimiento, Mauricio, dijo, con una sonrisa que no tenía nada de humana. Quiero que reconozcas lo que hiciste y que lo sientas, realmente lo sientas. No por miedo a mí, sino porque sabes que estuvo mal. Y quiero que vivas con eso. Siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. No me pedía mi alma, ni mi vida, ni nada material. Solo quería que cargara con mi culpa, con mi vergüenza, para siempre. Pero en ese momento entendí que eso era mucho peor. Porque sabía que nunca podría escapar de ello. ¿Eso es todo? Pregunté, finalmente encontrando mi voz, aunque sonaba débil y quebrada. Eso es todo. Su sonrisa se amplió aún más. Pero no pienses que es fácil. Aceptar tu culpa significa enfrentarte a ti mismo todos los días, sin excusas, sin mentiras. Y créeme, Mauricio, eso es algo que muchos no pueden hacer. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Parte de mí quería negarse, quería encontrar una forma de luchar contra él. Pero sabía que no tenía opción. Había vivido toda mi vida huyendo de la responsabilidad, justificando mis acciones, ignorando el daño que había causado. Tal vez esto era lo que realmente merecía. Finalmente, asentí. No porque quisiera, sino porque sabía que no había otra salida. Acepto, dije, con la voz rota. El diablo se levantó, y por un momento, parecía casi satisfecho. Buena elección, Mauricio. Ahora empieza lo difícil. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo y me miró por última vez. Ah, y una última cosa. No olvides que siempre estaré observando. No intentes engañarme. Con esas palabras, desapareció. No hubo humo, ni fuego, ni efectos dramáticos. Simplemente se fue, dejándome solo en mi departamento, con el peso de mi decisión aplastándome el pecho. Han pasado meses desde esa noche, y cada día es una lucha. A veces pienso que habría sido más fácil si me hubiera pedido algo tangible, algo que pudiera darle y olvidar. Pero no. Me dejó con lo único de lo que nunca podré escapar, mi conciencia. Y ahora sé que ese es el verdadero infierno. Historia 3. Mi nombre es Pablo, y lo que estoy a punto de contarles es algo que apenas puedo aceptar yo mismo. Es una historia que he mantenido en secreto durante años, no por miedo al juicio de los demás, sino porque admitirla en voz alta hace que se sienta aún más real. Si decidí hablar ahora, es porque siento que ya no me queda mucho tiempo. He soñado con sombras durante semanas, y sé que están aquí para llevarme. Pero antes de que eso suceda, quiero que alguien, quien sea, sepa lo que hice. Hace 10 años, mi familia estaba al borde del colapso.
Teníamos un pequeño negocio en Oaxaca, una tienda de abarrotes que había sido de mi padre, y antes de él, de mi abuelo. Pero los tiempos habían cambiado. Los supermercados nos habían dejado sin clientes, las deudas se acumulaban, y los bancos nos acosaban con llamadas y cartas que nunca terminaban. Mis padres estaban desesperados. Mi madre lloraba todas las noches, y mi padre, un hombre fuerte que rara vez mostraba emociones, parecía más encorvado y desgastado cada día. Yo tenía 28 años en ese entonces y me sentía inútil, incapaz de ayudarlos. Fue durante esos días oscuros cuando escuché hablar por primera vez de la secta. No sé exactamente cómo llegó la información a mí. Algunos dicen que esas cosas te encuentran cuando más las necesitas. Fue un amigo, creo. Sí, un amigo de la secundaria que solía venir a la tienda a saludarme. Me habló de ellos una noche mientras compartíamos unas cervezas detrás del mostrador. Su tono era casual, casi como si estuviera contando una leyenda local. Dicen que hay gente que puede ayudarte con, ya sabes, problemas grandes, dijo, mirando su botella. Pero no es gratis. Nada es gratis, Pablo. Al principio no le di importancia. Pensé que era una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños. Pero conforme las cosas empeoraban, esa conversación comenzó a rondar en mi cabeza. Mi desesperación crecía con cada carta de amenaza de desalojo y con cada noche que veía a mi madre llorar en silencio. Así que una tarde, después de cerrar la tienda, busqué a mi amigo. No fue difícil conseguir la dirección. Oaxaca es un lugar lleno de historias y rumores, y quienes están dispuestos a escuchar siempre encuentran respuestas. Me llevó hasta un pequeño pueblo en las montañas, lejos de cualquier carretera principal. Cuando llegué, el sol comenzaba a ponerse, y la luz naranja bañaba las calles polvorientas. Había algo inquietante en la quietud del lugar, pero mi necesidad superaba cualquier instinto de huir. La casa donde me recibieron era sencilla, casi demasiado común. Una mujer me abrió la puerta, vestida con ropa tradicional y con una expresión neutra en el rostro. No hubo preguntas, ni explicaciones largas. Parecía como si ya supieran que iba a venir. Me llevaron a una habitación al fondo, donde un grupo de personas se sentaba en círculo alrededor de una vela negra que ardía con una llama inusualmente alta. No había cantos, ni rezos, ni extravagancias. Todo era silencioso, casi solemne. ¿Estás seguro de lo que buscas?, preguntó un hombre al frente del grupo. Su voz era baja, pero cada palabra parecía resonar en la habitación. Asentí. No podía hablar. El peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastaba, pero la idea de volver con las manos vacías era aún peor. El ritual fue breve, aunque sentí que duró horas. Me pidieron que colocara un objeto personal en el centro del círculo, algo que representara mi vida. Dejé mi reloj, un regalo de mi padre cuando cumplí 18 años. Después, me pidieron que pronunciara mis deseos en voz alta. Tartamudeé, pero finalmente lo dije. Quería éxito en el negocio, quería que mi familia saliera de las deudas, quería tranquilidad. Todo parecía demasiado simple. No hubo apariciones ni figuras infernales. Solo la llama de la vela, que pareció brillar más intensamente mientras el hombre al frente recitaba algo en un idioma que no entendía. Cuando terminó, me dijeron que podía irme. Fue todo. No me dieron ninguna advertencia, ni explicaron qué pasaría después. Mientras caminaba de regreso al auto, me sentí como un idiota. ¿De verdad había esperado algo mágico? Pero cuando volví a la tienda, las cosas empezaron a cambiar. Al día siguiente, llegaron más clientes de lo habitual. La semana siguiente, cerré el trato con un proveedor que antes ni siquiera me tomaba en serio. En cuestión de meses, el negocio comenzó a prosperar de una manera que nunca habíamos imaginado. Pagamos las deudas, arreglamos la tienda, y mis padres empezaron a sonreír otra vez. Todo parecía un milagro. Pero dentro de mí, sabía que no lo era. Al principio, traté de convencerme de que todo era coincidencia, que el negocio había mejorado porque había trabajado más duro, porque había tenido suerte. Pero era imposible ignorar los pequeños detalles, esas cosas que simplemente no podían ser explicadas.
Los clientes venían como si fueran atraídos por algo invisible. Cerraba tratos que antes habrían sido impensables, y las ganancias llegaban incluso de formas inesperadas, un billete olvidado en un rincón, un proveedor que me daba más mercancía de la que pedía. Y una inversión que duplicó su valor en días. Era como si el universo entero hubiera decidido alinearse a mi favor. Sin embargo, había algo en todo eso que no podía disfrutar del todo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llama negra de aquella vela y escuchaba las palabras del hombre en el círculo. Las noches se volvieron difíciles. Mi mente, aunque agradecida por la prosperidad, no podía dejar de preguntarse por el precio. Porque lo sabía en lo más profundo de mi ser, que no había conseguido todo esto gratis. Pasaron los meses, y mi vida cambió completamente. La tienda se transformó en un mini supermercado, algo que jamás habríamos imaginado. Mi familia dejó de preocuparse por el dinero, y por primera vez en años, vi a mis padres relajarse. Mis amigos comenzaron a notar mi éxito, algunos con admiración, otros con envidia. A veces me preguntaban cómo lo había logrado, pero nunca podía darles una respuesta clara. ¿Qué iba a decirles? ¿Qué había hecho un pacto con el diablo? Fue un año después del ritual cuando comenzaron los primeros signos de que algo estaba mal. Todo empezó con sueños. No eran pesadillas comunes. En ellos, me veía caminando por un camino oscuro, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. No entendía las palabras, pero el tono era amenazante, burlón, como si las sombras supieran algo que yo no. Luego, las sombras comenzaron a aparecer cuando estaba despierto. Al principio, pensé que era mi imaginación, el resultado de demasiadas noches sin dormir bien. Pero no, estaban ahí. Las veía en los rincones de mi casa, en la tienda, incluso reflejadas en los espejos. Eran rápidas, como si no quisieran que las viera directamente, pero siempre estaban ahí, acechándome. Intenté ignorarlas, pero fue imposible. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí peso, mi cabello comenzó a caerse, y mi piel se volvió pálida. Mi madre, preocupada, insistió en que fuera al médico, pero las pruebas no mostraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, yo sabía que no era algo físico. Era el peso del pacto, la cuenta que finalmente había llegado. Una noche, mientras trabajaba tarde en la tienda, ocurrió algo que confirmó lo que temía. Estaba cerrando la caja cuando escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme detenerme. Miré alrededor, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. Entonces, lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Pablo, es hora. Mi sangre se heló. El sonido no venía de ningún lugar en particular, parecía llenar todo el espacio, como si estuviera dentro de mi cabeza. Intenté ignorarlo, pero el susurro continuó, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito ensordecedor. Las luces de la tienda parpadearon, y sentí un frío que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Salí corriendo de la tienda esa noche, dejando todo atrás. Cuando llegué a casa, intenté calmarme, diciéndome que había sido el estrés, que estaba trabajando demasiado. Pero sabía que no era eso. Sabía que era él. Aunque nunca lo había visto ni hablado directamente con él, su presencia se sentía tan real como el aire que respiraba. Era el diablo, reclamando lo que era suyo. Pasaron días, y mi estado mental empeoró. Las sombras eran más persistentes, los susurros más frecuentes. Sentía que me estaba volviendo loco. Fue entonces cuando decidí regresar al pueblo donde había hecho el pacto. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si había algo que pudiera hacer para detenerlo. Cuando llegué, el pueblo parecía más desolado que la primera vez. La casa donde había estado el grupo seguía ahí, pero ahora estaba vacía, abandonada. La puerta estaba abierta, y las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que no recordaba haber visto antes. Entré, con el corazón latiendo desbocado, y fui directo a la habitación donde había ocurrido el ritual. La vela negra seguía ahí, aunque ahora estaba apagada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi mi viejo reloj en el centro del círculo, exactamente donde lo había dejado. Me arrodillé,
temblando, y lo recogí. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, oscura, pesada, como si todo el aire de la habitación hubiera sido desplazado. No me atreví a darme la vuelta. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado ahí, con el reloj en la mano y esa presencia detrás de mí. El aire era denso, irrespirable, y sentía como algo, o alguien, me observaba con una intensidad que quemaba. Mis piernas temblaban, y aunque mi instinto me decía que debía huir, algo más profundo me obligaba a quedarme. Finalmente, reuní el valor para girarme. Lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría, me di la vuelta. La habitación seguía vacía, pero no estaba solo. En la esquina más oscura del lugar, las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. Y entonces, de esas sombras, surgió una figura. No era como esperaba. No había cuernos, ni fuego, ni una imagen grotesca. Era un hombre, o al menos algo que intentaba parecer uno. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado, y su rostro era sorprendentemente ordinario. Pero había algo en sus ojos que me dejó congelado. Eran demasiado negros, como si en ellos no hubiera vida, solo un vacío infinito. Cuando habló, su voz fue baja, tranquila, pero cargada de una autoridad imposible de ignorar. ¿Buscándome, Pablo?, dijo con una sonrisa que no tenía nada de humana. No pude responder. Mi garganta estaba seca, y las palabras se negaban a salir. Él se acercó, caminando lentamente, y cada paso parecía resonar en mi cabeza como un golpe. Se detuvo a pocos metros de mí y ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un juguete roto. ¿Esperabas escapar?, preguntó, aunque su tono no era de reproche, sino de diversión. Siempre es así. Piden, reciben, y luego intentan huir. Pero tú sabes cómo funciona, ¿verdad? Sabías el precio desde el principio. Yo, intenté hablar, pero mi voz salió apenas como un susurro. No sabía que sería así. Pensé que... ¿Pensaste que no habría consecuencias?, interrumpió, riéndose suavemente. Oh, Pablo, eso es lo que me gusta de ustedes. Siempre creen que pueden jugar con fuego sin quemarse. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la pared. Él se inclinó hacia mí, y aunque no me tocó, sentí su calor, un calor sofocante que parecía envolverme por completo. Te di lo que querías, ¿no?, continuó. Tu negocio prosperó. Tu familia está fuera de peligro. Les diste la vida que deseabas. Pero ahora es hora de pagar. Por favor, dije, finalmente encontrando mi voz, tiene que haber otra manera. Algo que pueda darte. Pero no mi alma. No eso. Su sonrisa desapareció, y su rostro se tornó serio. Por un momento, pensé que estaba considerando mi súplica. Pero luego, negó lentamente con la cabeza. Ya no tienes nada más que ofrecerme, Pablo. Me diste lo único que era realmente tuyo. Ahora es mío. El aire en la habitación se volvió aún más pesado, y sentí que me ahogaba. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo parecía estar siendo aplastado por una fuerza invisible. Y entonces, lo vi extender una mano hacia mí. No la tocó, pero bastó con que la alzara para sentir como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. El dolor era indescriptible. No era físico, pero era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Grité, aunque no sé si algún sonido salió de mi boca. Sentí que algo esencial, algo que definía quién era yo, estaba siendo arrancado. Y en ese momento, lo supe, estaba perdiendo mi alma. Cuando todo terminó, me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. Él seguía ahí, mirándome con una expresión casi compasiva, como si disfrutara del espectáculo, pero también estuviera acostumbrado a él. No te preocupes, Pablo, dijo mientras daba un paso atrás. Seguirás viviendo. Pero nunca volverás a ser el mismo. Con esas palabras, desapareció. Las sombras se disiparon, y la habitación quedó vacía. No hubo rastro de él, ni del calor sofocante, ni del dolor que había sentido.
pero algo dentro de mí estaba roto. Sabía que nunca podría repararlo. Desde esa noche, mi vida cambió de una manera que jamás podría haber imaginado. El negocio seguía prosperando, mi familia era feliz, y desde afuera, todo parecía perfecto. Pero yo estaba vacío. No sentía nada. Ni alegría, ni tristeza, ni culpa. Era como si hubiera dejado de ser humano. A veces me pregunto si esto es peor que la muerte. Vivo cada día con la certeza de que ya no me pertenezco, de que mi alma está en algún lugar que no puedo imaginar y de que algún día, cuando mi cuerpo finalmente ceda, volveré a verlo. Y esta vez, no habrá más negociaciones.